Voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer porque esta es la última módulo de Festum Alonis. Hoy acaba el Festum. Hoy acaba el Festum. Mira, Ahí ahí tenemos está. a Vila Museu. Vamos a invitarlo. Bueno, pues ya está. Bueno, pues ahí Hola, tenemos. Hola, Diego. hola, buenas tardes. Ahí Siento tenemos los a. problemas técnicos. Sí, bueno, ya están solucionados. Tenemos al compañero Diego Ruiz de Vila Museu. ¿Se oye bien? Eh, Un poco de... borra el tuyo, por favor. Ah, vale. Ahora sí te oigo bien. Sí, muy bien. Mm. Bueno, pues nada, vamos a plantear esta última charla de la siguiente manera. Vamos a hacer un recorrido, digo yo, vamos a dar un paseo por la Alon Romana. Nos vamos a poner la toga, Diego. Sí, venga, Sí, vamos a dice ello. Scatus que para pasear no es tan incómoda como dicen, así que nos vamos a poner la toga y nos vamos a Se ir a oye con dar. eco. Se oye con ¿Se oye eco. con eco o oís eco? Sí. Yo lo oigo, desde luego. Yo lo oigo bien. ¿Sí? Sí. Si me pongo yo los casquitos, ayudará. mm, yo no lo sé. Prueba. Pero yo creo ¿Qué? que lo que nos oímos es a nosotros mismos. No, la gente oye el eco. Sí, sí, pero que no... O Vale, voy a sea, intentar ponerme los casquitos a ver si se oye un poquito menos, ¿vale? Un poquitín de. pues es que va a ser un poco... ¿Lo aguantas tú? A ver. Voy a hacer de pedestal. A ver, ¿se oye? ¿O sigue habiendo eco? Yo te Un oigo poco bien. de eso. No molesta. Bueno, dicen que no molesta. Vale, pues de todas maneras lo sujetaré yo ahora para. No te Bueno, preocupes, dicen sí. que... Estupendo. Vale, pues vamos allá. Diego y yo vamos a dar un paseo por la Alon Romana, vestidos de romanos, con nuestra toga. Y vamos a dar un paseo por el núcleo urbano, por los alrededores del núcleo urbano y a lo mejor hasta nos atrevemos a ir un poquito más allá para ver las ciudades vecinas, ¿eh? Y Dentro del territorio, ¿no? sí, entonces, bueno, tenemos la suerte de que tenemos la plataforma de teletrabajo del ayuntamiento, así que vamos a poder entrar en cosas que tenemos allí en nuestros mapas y cosas que tenemos allí en nuestros archivos. Y al final, bueno, lo que vamos a ver es también lo que se puede visitar y lo que no se puede visitar, ¿eh? Cuando acabe la cuarentena, pues podréis venir a ver esas cosas de las que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a contar es resultado de casi 40 años de investigación y yo creo que nunca hemos hecho un estado de la cuestión tan al día, ¿verdad, Diego? Pues no, la verdad es que el plano que vas a enseñar ahora es lo último. Está Es, incluida incluso la rotonda de valor, sí, que es lo último que excavamos junto con la Plaza de la Generalitat. sí, o sea que lo que vais a escuchar ahora es una novedad absoluta. ¿No? Os vamos a contar lo último que sabemos y es la primera vez que lo contamos así. Así que lo que vais a ver, los que estéis ahí, que ahora sois eh, unas 30 personas, los que estéis ahí vais a oírlo por primera vez. Y pues, al final lo que haremos, cuando acabe este directo, que va a ser cortito, no va a ser muy largo, eh, daremos paso a la clausura del Festum Alonis, que va a ser un poco curioso, porque, a ver, ¿qué hacemos cuando clausuramos un evento de recreación histórica? Cuando vamos a comer juntos, nos echamos unas risas, ¿eh? Porque siempre hay situaciones que luego pues son graciosas, y bueno, lo que vamos a hacer es, pues a lo mejor brindar, ¿no? Un poquito para despedirnos, como si estuviéramos en la comida, y que aparecerán brevemente pues los socios y socias que han, el socio de honor también de Hispania Romana de este año, que han participado en el evento, y harán una valoración cortísima, cortísima, o sea, va a ser súper rápido, pero para decir hasta luego, porque para despedirnos como hacemos en todos los eventos. Así que, si queréis asistir a nuestra despedida del evento, pues os quedáis cuando acabemos nosotros unos minutos, y también estará Carolina Frías del Museo de la Villa Romana de Valvir, junto con Rubén Ríos, el presidente de la Asociación Hispania Romana, para despedir un poquito el evento y hacer una conclusión. Yo creo que hemos tenido bastante impacto, ¿no? Bien, pues vamos allá. A ver, Diego, yo voy a poner aquí voy a cambiar la cámara de sentido y a ver si se ve bien. A ver.
Vale, pues ahí tenemos un plano de Villajoyosa, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos empezar un poco por contar eso que se ve ahí, es el casco antiguo. Esto es el casco antiguo. Ahí estaba la ciudad ibera, ¿no? Ahí tenemos el núcleo urbano ibérico. Sí. Hasta ahora se habían hecho muy poquitas intervenciones, pero una que se hizo en el 2012 en la plaza de la iglesia localizó unos restos muy importantes de un área sacra de época Ahí. ibérica del siglo IV, V antes de Cristo, muy pegado a la puerta de la iglesia. Y bueno, Ujú. Antonio también había descubierto en su momento un alcantarillado, ¿no? En la calle Fray Posidonio y parte de unos estratos en un refugio de la guerra civil. O sea que tenemos el núcleo urbano ibérico totalmente controlado, sabemos que está ahí. Lo que pasa es que las intervenciones en el casco antiguo pues son muy pocas y también está bastante arrasado, ¿no? Sí, lo que La sabemos es suerte que es que... un núcleo grande, ¿verdad? Con Sí. grandes basureros también por toda esta zona Ujú. y con restos de habitaciones por aquí, con una especie de templo por aquí. Ujú. O sea que, Ahí bueno, en la calle Costera la Mar localizamos un basurerillo, pero al otro lado de la justo está. muralla, ahí en esa Sí, zona ahí, ahí. ¿Mm? del siglo IV antes de Cristo, tercero Claro. cuarto antes de Cristo, y luego en lo que es el parque del Castel, ahí también salieron estratos ibéricos con materiales ibéricos en su Sí, momento. y eso hay que entender que es, en el siglo VII, mediados del siglo VII, se establece una colonia fenicia, la octava de la península ibérica. Se establece aquí, seguro, porque el cementerio fenicio es esto de aquí, todo esto, ¿eh? Ujú. Y a los lados de la calzada. Y luego esa ciudad con el tiempo pasará a ser indígena. Esos fenicios, pasando el tiempo, pasarán a ser indígenas, pasarán a ser iberos, ¿eh? Pero en época romana teníamos una duda y es dónde estaba la ciudad romana, porque claro, teníamos dos opciones. Una, por allí, yendo hacia la torre de San Josep, que es un monumento de que hablaremos después, un sepulcro, una torre funeraria romana, o aquí en el casco urbano. Eran las dos opciones, ¿no? Y además había unos historiadores antiguos, Escolano y tal, que decían que la ciudad romana se veían los cimientos allí, en la torre de San Josep, a 3 kilómetros de la vila, ¿verdad? Ujú. Sí, esto es lo que nos confundió durante muchos años y por eso la teoría o la hipótesis de que estaba la ciudad romana en la Torre de San Josep. Pero bueno, ya acuérdate que en el 2005 ya empezamos a oler que esto no era una pedanía, que es lo que pensábamos que era un vicus portuario. Y a partir de 2004-2005 creo recordar una reunión contigo en el despacho que dijimos, uy, esto es demasiado, ¿no? Para que sea un vicus portuario, sino que lo mismo estamos excavando la ciudad de Villajoyosa durante todos estos años sin darnos cuenta hasta ese momento. Y Y eso ya, además, pues... además habíamos hecho kilómetros de sondeos en torres y no apareció. Ujú. Exacto, exacto. Eso fue ya en el 2006. En el 2006 coincidió que se hicieron los sondeos en el Torres. No salió nada, salvo un yacimiento del siglo III de carácter industrial, poca cosa. Y justo en ese mismo momento sondeamos el solar de la calle Canalejas y tocamos lo que es las termas urbanas. Aquí. ¿Eh? Es un, bueno, todos los conocéis, ¿no? Es un yacimiento espectacular, son 340 y tantos metros cuadrados de edificio termal, más todo lo que falta por excavar. Y en ese momento, pues dijimos, ostras, la ciudad romana la teníamos debajo de nuestros pies y la llevábamos excavando pues durante 30 años. Bueno, en ese momento eran 20 años. Entonces, claro, Mm. todos los puntitos que veis alrededor de las termas empezaron a cuajar en nuestra cabeza, todas las piezas del puzzle empezaron a cuajar y vimos bueno, que sí, que la ciudad romana la teníamos ahí. No sé si quieres, Antonio, que vayamos Ujú. contando cada cosa o... Sí, bueno, ahora a lo mejor podríamos salir de la ciudad romana y dirigirnos hacia Lucentum, porque la ciudad romana es Salón. Eso ya está bastante claro para casi todo el mundo, porque tanto de las fuentes antiguas como la arqueología nos dicen que es Salón, no puede ser otra cosa. Pero tenemos unas ciudades vecinas. Tenemos, por ejemplo, hacia el sur Lucentum, ¿no? Que Ujú. es una ciudad que está en la bahía de Bufereta, en Alicante. Y si nos vamos hacia allá, saldríamos desde el casco urbano ibérico, que luego es el romano. No sé si merece la pena que nos centremos en el casco urbano romano primero, antes de salir.
Venga, entramos en el Venga, casco urbano. pues a ver, hay unas cosas. Yo creo que aquí es fundamental la intervención que hicimos en 2000. ¿Cuándo fue la que hicimos? En ¿2014? 2000, ¿te refieres a pluviales? Sí. Pluviales se Bueno, hizo en el 2012. hubo una Mm, intervención, esta avenida de aquí, que es la avenida del País mm, Valenciano, que es la avenida más mm, importante de la vila. En un momento dado nos dicen, esto lo vamos a meter un tubo de 2 metros de diámetro que cabe una persona para recoger todas las aguas pluviales. Y claro, casi nos da algo, porque imaginaos sondear todo esto. Lo que era un problemón, al final acabó siendo un exitazo, porque gracias a la colaboración con Hidracua, con el Departamento de Urbanismo, etcétera, cogimos el toro por los cuernos, lo hicimos todo lo deprisa que pudimos para crear las menos molestias posibles y nos permitió saber cuáles eran los límites de la ciudad romana por primera vez. mm. A ver, Diego, cuéntanos un poco, por ejemplo, estas rayas. Bueno, las rayas esas que veis es la topografía antigua. Es que ahora, claro, la ciudad se ha modificado mucho, se han hecho rellenos y tal, y esto ha modificado todo lo que es la topografía. En la calle Barranquet se llama la calle Barranquet porque había un gran barranco en esa zona de ahí, ¿no? Entonces, Y Batman. los romanos no construían en los barrancos como hacemos nosotros, sino que construían en las zonas que no eran barrancos. Y luego también vimos en la intervención de los pluviales que a la altura del Parque Censal, en la calle Ciudad de Valencia, existía otro barranco que se metía un poco hasta no llegar, casi tocaba lo que es la calle Colón, ¿no? Entonces ahí vimos que el yacimiento de Ribetes, que ahí había salido una balsa alto imperial y unas estructuras tardorromanas bastante importantes de habitaciones, era, por así decirlo, como un suburbio, ¿no? La suburra de lo que era la ciudad de Alon, ¿no? Que es esa zona de ahí, ¿no? Y luego también, bueno, la intervención en la Crehueta, que recordaréis muchos, ¿no? Que fue una intervención tremenda, son 100 y pico tumbas, ¿no, Antonio? Ciento Sí, pocas. son ciento y pico tumbas, sí. Es esta avenida. Entonces, los romanos tenían una ley que se llama la ley de las 12 tablas y que los cementerios no podían estar a más de X pasos de la ciudad romana, ¿no? Entonces, al excavar la Crehueta, se localizaron enterramientos altoimperiales, entonces vimos que la ciudad romana ahí se acortaba también desde el norte. O sea, tendríamos el límite este en Barranquet bueno, pues y parte del Censal, ¿vale? El límite norte lo teníamos en lo que es la Crehueta, ¿vale? Por el tema del cementerio. Y después, bueno, pues los taludes que aún se ven, que es el talud del río y el talud de costero. Entonces Aquí hay ahí una ya cosa, tenemos... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es una cosa interesante porque este talud es natural, tremendo, este es un talud natural tremendo. Villajoyosa tiene dos primeras líneas de playa, una aquí abajo y una aquí arriba, porque aquí hay un talud muy grande, y ese talud se recorre por todo el término municipal y tiene muy pocas bajadas a la playa. Y esta es una de esas bajadas, la costera de la Mar. Entonces, eso comprobamos, si te acuerdas, aquí en la Plaza de la Generalitat encontramos un Mm, camino que mm, bajaba hacia el mar. mm, Aquí, en esta parte fuera de las murallas, encontramos en la Plaza de San Pedro, aquí, se encontró en los años 50 restos del puerto romano con enormes vasijas enterradas, más de 100 metros de longitud de vasijas enterradas, los almacenes, grandísimos almacenes del puerto romano. O sea que desde el foro, que se debía estar aquí, mm. fuera de lo que Bueno, era antiguamente la ciudad de Ibera. el foro también era una teoría hasta hace poco, porque las termas que veis ahí en ese cuadradito continuaban, sabíamos que continuaban hacia la zona donde está la farmacia, que llegaban prácticamente a la Plaza de la Generalitat. Entonces, unas termas de ese calibre, lo que suponíamos es que se accedía desde el foro, ¿vale? El foro no lo teníamos localizado porque se habían hecho pocas intervenciones, salvo ese camino que os ha comentado Antonio en el 2012, pero en el 2016-17 nos habréis visto muchos excavar ahí a 4 metros de profundidad y salieron unas estructuras romanas brutales. Estamos hablando de unas estructuras que tenían 1,5 metros largo de potencia, con diferentes reformas desde época de Augusto. Salen unas estructuras muy potentes desde época de Augusto y luego una reforma brutal en época del emperador Vespasiano, que es cuando se construyen las termas y se le da la categoría de municipium a Villajoyosa. Entonces, pensamos, en ese momento se colmata. Hay que tener en cuenta que ahí solo veíamos 2 metros, ¿no? Pero las estructuras estas se rellenan y se forma una plataforma a una cota más alta. Pensamos que esa plataforma es lo que es el
inicio, bueno, es el nivel de circulación desde el que se accedía a la plaza central, que es el foro O sea, hicieron un rellenote tremendo ahí en una cosa que antiguamente era como una vaguada en época ibérica, y lo rellenan para meter ahí una plaza de un foro, ¿no? Que Le es están toda esta zona ganando de aquí. espacio al río, espacio a la vertiente del Eso río. es, eso es. Entonces, lo que hacen es rellenar toda esa zona. Y aquí tenemos cosas interesantes, hay toda una serie de habitaciones y cosas, pero quizá una de las más interesantes es esto que veis aquí, porque son las trincheras de la Fossa Fastigata, de un castra, de un campamento canónico romano, que hoy en día es todavía el único campamento militar romano castra, canónico, que se conoce en toda la Comunidad Valenciana. Y es de las guerras sertorianas. Tenemos que pensar que el campamento llegaría probablemente hasta aquí a la zona del talud, o poco antes, y que debía de llegar prácticamente hasta la zona de las termas del camino. O sea, era esto, posiblemente, un pedazo de campamento romano, porque aquí sabemos que estaba el talud este, ¿no? Entonces, seguramente lo utilizaban como talud natural. Así que es un campamento grande para una cohorte, quizá como mínimo, 500 soldados. Y está justo al lado de la ciudad íbera. Seguramente son aliados de ellos, seguramente son las tropas de Sertorio, y lo que están haciendo no es tanto aquí combatir, sino recoger suministros para llevarlos al resto del frente. Es lo que pensamos, ¿no, Diego? Sí, sí, sí. Además, bueno, acuérdate de la teoría también que tenemos que los legionarios, además de asentarse aquí, pensamos que lo que hacen es pavimentar las calzadas a cambio de fidelidad por parte de los íberos o a cambio de que le dieran comida. Y hemos encontrado, sobre todo en la calzada que va hacia el Poblenou, ¿vale? Que es la que engancharía luego con Luquentum, que iría en dirección a Luquentum, muchos tramos de una calzada que se construye en el mismo momento en que están acampados los legionarios romanos en la Fossa Fastigata. Sí, eso es una hipótesis que tenemos que se basa en que realmente hay las calzadas de la vila se están construyendo, es una obra que se hace simultáneamente, muy fuerte, para la que hace falta mucha gente, y tenemos un cuerpo de tropa ahí ocioso seguramente, que está haciendo sus cosas, pero que quizá tuviera que ver en la construcción de esas calzadas. De hecho, la vila tiene la suerte de que conocemos 3 calzadas principales y varias secundarias. Es uno de los sitios donde más calzadas conocemos en Hispania. Entonces, aquí tenemos la calzada que iba hacia Luquentum. Este camino, si se sigue por aquí, llegaba hasta Alicante, hasta la ciudad de Luquentum. Pero al mismo tiempo era una vía sacra, porque conectaba el núcleo urbano ibérico, que tenemos que entender que en época romana era eso más esto, el ibero más el romano, y todo esto en el barrio portuario, debajo del talud, pues lo conectaba con la ciudad de Luquentum, pero también con un santuario que estaba por aquí, que es el santuario de la Mayadeta, que sigue existiendo en época romana. Eso es una cosa interesante porque, bueno, los iberos, con una influencia púnica muy grande, en el siglo IV a.C., construyen un santuario dedicado a la diosa madre, y cuando deja de tener sentido, porque era un santuario que se dedicaba a observar el sol en la salida en los equinoccios para establecer el año nuevo, cuando Julio César crea el calendario juliano y pone los años bisiestos, ya no hacía falta para nada mirar el sol en los equinoccios. Eso ya no servía para nada, era una cosa inútil, absurda. Entonces lo que hacen los romanos, en lugar de abandonar el santuario, es destruir buena parte de ese santuario y reducirlo a la parte más alta. Y allí estuvimos excavando varios años, Diego, 5 años. 5 años, sí. Sí, y bueno, nos dimos cuenta de que los romanos siguen utilizando el santuario, pero ya no hacen los mismos ritos. Ya hacían ritos nocturnos con luz por la noche, con lamparitas de aceite, y ese santuario, el templo lo siguen utilizando, pero hacia época de Vespasiano, la misma época de las termas, la misma época de esas estructuras del foro, ¿qué pasa? Que abandonan el santuario. Hemos calculado hacia el año 75-80, está muy bien fechado, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nos imaginamos la película? Como se llevan a la diosa, iba a decir la santa, es que no hemos cambiado mucho, se llevan a la diosa del santuario de la Mayadeta al foro nuevo, donde seguramente le construyen un templo, donde han estado siempre los templos en la vila, donde estaba el santuario de los agustinos, de San Pedro y Santa Marta, donde está la iglesia de la Asunción, siempre ha sido el sitio sacro, el centro de la ciudad. Los mismos sitios sagrados siempre, ¿no? Eso es. Y se llevan la imagen, seguramente, que estaba en la Mayadeta. ¿Qué imagen? Pues si allí era Tanit, los romanos seguramente la asocian a la diosa que es Tanit para los romanos, que es Juno. Bueno, pues si seguimos por este camino, entonces llegaríamos al santuario de la Mayadeta,
todo esto que veis aquí son tumbas. Aquí hay tumbas desde el siglo VI antes de Cristo prácticamente hasta hasta la época tardorromana. Y entonces nos damos cuenta de que el camino esto es el río de la Vila, en lugar de cruzar por donde cruzaban en el siglo XIX, que era por este puentecito, por la calle Alicante, o cruzar por donde cruzó cuando construyeron el puente desde 1868, que es esto de aquí, el camino, cuando excavamos las tumbas y el camino se iba para allá, para arriba, ¿verdad? Y decíamos, pero ¿cómo se está yendo para allá? Si tiene que ir hacia la desembocadura, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, pensábamos que ellos hacían esto y venían por aquí y entraban en la ciudad. Y se nos fue para arriba. Fue en el Y entonces, 2010, creo recordar, sí, ¿no, Antonio? sí, Cuando sí. lo de la Confederación Hidrográfica, que hicieron un recorte en uno de las vaguadas del río, en la zona que va hacia el este, hacia el oeste, perdón, y ahí salió un muro brutal con muros con sillares romanos reutilizados y sillares de época medieval. El muro era el muro de contención de un camino que se estaba utilizando en el siglo XVI, XVII, le calculamos, ¿vale? Porque no se excavó. Pero claro, si en ese momento se estaba utilizando el camino más importante de entrada a la vila por ahí, pensamos que estaba fosilizando un camino anterior y que además cuadraba con la orientación que teníamos de las tumbas y de las calzadas que habíamos sacado hasta ese momento. Sí, y además hay datos de época moderna que dicen que este era el camino por el que se iba para subir cuando se construyó el cementerio aquí en la ermita de La Salud. Entonces está claro que este es el camino que se utiliza desde época fenicia hasta bueno, prácticamente principios del siglo XIX. Este es el camino antiguo. Y bueno, la arqueología nos lo está diciendo perfectamente, cuadra todo perfectamente. Ahora, por aquí, en un edificio por aquí, hemos encontrado un tramo de la calzada y lo vamos a musealizar, o sea que se va a poder ver, el público lo va a poder ver dentro de muy poquito, ¿verdad? Esperemos que en 2 meses, con esta situación que tenemos ahora, se retrasa un poquito, pero desmontamos parte del camino, se reconstruyó piedra a piedra en la parte superior, encima del forjado, y ahí se va a poder ver el camino romano. Además hay No a una la cosa, misma cota, pero sí. y hay una cosa curiosa, y es que justamente en el solar ese apareció el camino ibérico y a 20 metros el camino romano. O sea que los iberos tienen un camino mucho más curvo y mucho más irregular y los romanos meten un camino súper recto. Tanto es así que iba por debajo de la carretera y no lo habíamos visto. No lo habíamos visto, sí. Duró hasta el Además siglo es XX. que nos volvíamos locos porque en el 2002 excavamos la calzada íbera y luego, ahora hace un poquito, se excavó el otro tramo cerca de la calzada íbera que habíamos excavado nosotros. No nos cuadraban las orientaciones de los muros y dijimos, bueno, que nos hemos confundido, hacer la planimetría o algo de eso. Y resulta que no, que se trataban de 2 caminos distintos. En época de Vespasiano montan un camino perfecto, vamos, con un proyecto y totalmente lineal. Y justo debajo del asfalto que estábamos utilizando hasta hace 10 años. ¿No? Sí, 20 años, una cosa así, sí. Y De luego hecho, hay otra cosa. no lo creíamos. No nos lo creíamos. Le hicimos todos los análisis del mundo para estar seguros de que no estábamos equivocándonos con un camino moderno y diciendo que era romano, ¿no? Y era romano. Y además hay otra cosa curiosa y es que aquí en el gol sur del campo de fútbol del Villajoyosa, pues pasa la necrópolis, ¿eh? Tenemos ahí muros y tal, y entonces la necrópolis justamente pasa por allí, o sea que el gol sur está jugando sobre el cementerio ibero. Bueno, entonces, si vamos al resto de la ciudad romana, lo que hemos encontrado también por aquí, por ejemplo, en la zona donde está también pues ya la salida de Villajoyosa, toda esta parte pues hay industrias, hay hornos, ¿no? Hay esas cosas que un poco no se querían poner dentro de la ciudad, ¿no? Alfares, ¿no? El polígono industrial, para entendernos de ahora, ¿no? Hay hornos de cerámica, hornos metalúrgicos, varias balsitas también que parecen industriales. Y bueno, lo localizamos al lado en la Villa de la Llovada, que es al lado de la estación de tram. Ahí se localizó un par de hornos bastante importantes de cerámica. Y en la rotonda que hemos excavado hace poco, enfrente de Valor, también apareció otro horno cerámico. Sí, entonces aquí tenemos un enorme cementerio. Este es el otro camino. Si este camino era el que iba a Lucentum,
este otro camino que va hacia el norte es el que va hacia los valles de Alcoy. Es el antiguo Camí del Peix, que existe desde el siglo VII a.C., porque lo hemos excavado, hasta el siglo XIX está en uso. Y hoy lo estamos intentando recuperar. Es uno de los caminos más antiguos de España. Aquí han aparecido tumbas desde el siglo VII a.C. Y sigue hacia el norte, sigue hacia la ermita. No sabemos lo largo que es. De momento tiene 1 kilómetro de largo. O sea que tenemos un camino, 2 caminos, y la Vila de la Jovada, además, tiene unas termas con una piscina gigante. De hecho, nos hemos planteado si no serían las primeras termas municipales. Lo que pasa es que la Villa de la Jovada pudimos excavar muy poquito, solo pudimos excavar lo que es la actual carretera, vamos, la calle que está. Debajo del colegio de Parvulitos que hay al lado, sabemos que continúa la villa y al otro lado del colegio de Parvulitos también localizamos restos, pero como no se iban a tocar en las obras que se iban a hacer, no se llegaron a excavar. O sea que es una villa muy importante. Y unas Hispania romana también. Sí, es unas termas y una piscina demasiado grande. Por eso nos hemos llegado a plantear si realmente hay una villa o si son las primeras termas municipales anteriores a las de la calle Canalejas. El Camí del Peix lo recorrió Hispania Romana hace unos años también, lo recorrimos en invierno y el otro día hablamos de ello, ¿no? Para ponerlo un poco en valor también. O sea que la asociación también está ayudando a poner en valor todas esas cosas. Entonces, aquí está el auditorio para que la gente se oriente, el auditorio nuevo, y al lado está la Vila de Jovada, que es. Luego aquí estaba la Villa del Charquet, que se excavó entera, una villa muy grande, que dura 2 generaciones, ¿no? Excavada por Amanda Marcos, y que bueno, ahora ya no existe, no conservamos todos los restos, tenemos que seleccionar lo que conservamos, ¿no? Aquí tenéis que imaginar que se llama el Charquet porque aquí había una especie de laguna o de pantano, y hay mucha arcilla. Entonces, por eso tenemos aquí alfares para fabricar cerámica y aquí había muchos agujeros, ¿verdad?, cuando excavamos la villa para sacar arcilla para hacer cerámica. O sea que... Sacando arcilla de ahí para... Sí, ahí había arcilla y entonces se fabricaba... Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos otra cosa interesante y es por dónde iban los caminos antiguamente. Tenemos 2 caminos, pero aquí teníamos otra pregunta. Conocíamos una villa, si vemos Villajoyosa aquí y nos vamos hacia la Torre de San Josep, hacia Valencia, hacia el este, entonces tenemos aquí la villa de Invisa o de Barberes Sur. Aquí encontramos también una zona industrial, ¿verdad?, con caracolas tremendas de estas de mar que servían para hacer señales marítimas. También en la villa del Charquet encontramos aquí arriba un patio gigante con muchas agujas de bronce, seguramente para fabricar velas de barcos, o sea que posiblemente la vila ya se dedicaba a la industria naval. Y justamente encontramos por aquí, muy cerquita de la villa de Barberes Sur, encontramos restos del camino, ¿verdad? Sí, justo en la villa, en el núcleo de la villa, que es el que está más hacia el norte, localizamos un camino también. Entonces vimos que era el tercer camino, el que nos faltaba. Lo que pasa es que ahí no teníamos necrópolis. De todas maneras, la villa todavía falta por excavar un buen tramo. Lo que pasa es que en el 2014, creo recordar, una intervención de urgencia llevada a cabo por Arquealia, por Jesús Moratalla, localizó parte del camino y también varias tumbas de época romana altoimperial, de época de finales del siglo I a.C. O sea que ahí tenemos la tercera necrópolis. Eso es, tenemos la tercera necrópolis con el tercer gran camino. Si uno llevaba hacia Luquentum, Alicante, y el otro llevaba hacia los valles de Alcoy, que no sabemos a qué ciudad pertenecían, posiblemente a Sátiva, a qué ciudad romana quiero decir, el otro camino, ¿hacia dónde llevaba? Pues llevaba hacia el territorium de Alon, porque el término municipal romano de Alon era toda la comarca de Marina Baixa, o sea, lo que hoy es la comarca de la Marina Baixa. Entonces, ¿qué pasaba con este camino? Que lo tenemos aquí, vale. Y aquí tenemos un pedazo de barranco. Y aquí tenemos la ciudad romana. Eso ya lo sabemos, gracias a las intervenciones de los pluviales que hemos dicho. Y aquí tenemos otra cosa interesante y es la Creueta, la necrópolis de la Creueta. Y la Creueta en sí misma. La Creueta era un cruce de caminos romano. Había una cruz aquí, había otra cruz justo en este camino, en la salida de la vila. Y entonces, esta cruz está marcando un cruce de camino romano cristianizado. Le ponen una cruz para cristianizarla. Quiere decir que aquí había un cruce de caminos. Es muy interesante porque hemos excavado el camino y además, si salía de aquí ese cruce de caminos, quiere decir que de aquí salía este camino. Aquí acababa
el barranco y el camino hacía esto y enganchaba con este camino que hemos encontrado. Curiosamente, esta calle que va paralela muy cerquita es la avenida de Benidorm, el Camino Viejo de Valencia. O sea, el Camino Viejo de Valencia en época romana iba en paralelo perfectamente al Camino Viejo de Valencia, salvaba el barranco, o sea, no podía venir por aquí porque no podía cruzar el barranco, subía hacia el norte, llegaba hasta la Crehueta, hasta el cruce de Camino Romano, luego cristianizado con una cruz, y ahí tocaba el cementerio, los cementerios siempre estaban en los caminos. O sea que ahora entendemos cómo funcionaban los tres caminos de la vila. Así que estamos seguros de que ese camino lo seguiremos encontrando por aquí, ¿no? Sí, bueno, se hizo una intervención en la calle Patifox y lo que pasa es que la zanja no era muy grande y vimos que salía un pavimento a la altura del cruce entre la calle Patifox y la avenida de Benidorm, creo que es todavía en esa zona. Entonces, esa zona justo nos cuadraría para que pasara el camino aquí. del que hablamos. Eso es. Sí. Pues bueno, estamos... más o menos hemos hecho un recorrido por lo que es la ciudad romana. No sé si se nos olvida algo, porque no nos da tiempo ir a los suburbios, Diego. No nos da tiempo. Tenemos la Torre de San Josep, el monumento funerario romano, uno de los tres que se conservan bien en la península ibérica, hacia el este, yendo por ese camino, y el resto de las villas y del territorio de Alon, incluida la villa romana del Albir, ya en época tardía. Luego... pues tenemos hacia el oeste, por este camino que va a Luquentum, otra gran zona industrial y otra gran villa en la zona de Plans, en la que estamos ahora trabajando, ¿no? Y, bueno, hacia el norte hay otra enorme villa, una de las más importantes que hay en la Comunidad Valenciana, que es la villa de Chauchelles, que era una especie de palacio, ¿no? Que sobre todo es importantísima en época tardía, subiendo por este camino hacia el norte, cerca de lo que ya es la ermita. Bueno, ya hemos hecho el recorrido, no nos da tiempo a más, Diego. Sí, verdad, ya lo tenemos. No, a ver si hay alguna pregunta rápida. A ver, por aquí preguntan cuántos pecios conocemos. El camino del mar, por ejemplo. Bueno, conocemos unos cuantos, ¿no? No podemos dar más datos, pero sobre todo el más importante es el Bou Ferrer, que viene a la vila, seguramente para reparar el problema que tiene. ¿Qué significado tendría el bosque de la Malladeta? Bueno, en la Malladeta seguramente había un bosquecillo, a ver, voy a girar la pantalla, un bosquecillo sagrado, pero no estamos seguros. Es una cosa que estamos investigando, porque las lamparitas tienen a Silvanus, que es el dios de los bosques y el dios de los ganados. Entonces, creemos que posiblemente un bosquecito que habría ahí sería un bosquecito sagrado. Es muy posible, porque es una zona cerrada, mágica, ha sido siempre mágica y lo sigue siendo para los vileros. Hay otras muchas preguntas, como la extensión que tenían las termas. Bueno, lo hemos comentado antes un poquito, ¿no? Son unas termas grandes, se parecen mucho a las termas de Velo Claudia, ¿verdad? Son más grandes que la de Velo Claudia, pero sí. El sistema es idéntico, ese sistema lineal axial que se llama, que es en sentido retrógrado, que es una línea una batería lineal, ¿no? Por eso sabemos que la entrada está en la Plaza de la Generalitat, porque sigue el mismo esquema que las de Velo Claudia. Sí. Y luego pregunta también Cultura Alfa si tenemos localizada la vila que se dirige hacia Dianium. En realidad no hay vía hacia Dianium. No hay calzada hacia Dianium. Una calzada es un camino carretero para carros y no lo hay. Había un camino de burros, de herradura, que iba a ser el mejor era el que pasaba por la zona del Mascarat y tal, por una subida muy fuerte que había ahí, que era una subida tremenda y dificilísima. Pero no había realmente una calzada romana que sepamos que fuera hacia Dianium. O sea, Alon y Dianium estaban incomunicadas por tierra para el flujo de carros. Sí que se podía ir en burro. Seguramente Alon y Dianium estaban más comunicadas por mar que otra cosa. La calzada buena es la que lleva a Luquentum, pero el territorio de Alon era un fondo de saco para los carros, ¿no? Eso está bastante claro hoy en día. Y bueno, no sé, no nos da tiempo mucho más porque nos hemos comprometido a Me preguntan que si hay evidencias cercanas de zonas de producción de garum. Cercanas de zonas para producción de garum. Vale, a ver, lo de la producción de garum es una cosa que todavía no sabemos muy bien cuál es la economía de Alon en época romana. Sí que tenemos claro, por ejemplo, que seguramente se construían y se reparaban barcos, porque tenemos muchísimos bosques. La Marina Baixa tened en cuenta que en el siglo XVIII se llevaban bosques para construir
barcos del Arsenal de Cartagena, que aquí se fabricaban galeras para la flota del rey en el siglo XVI, que se fabricaban barcos para los barcos corsarios de Denia, se fabricaban aquí también. O sea que en el siglo XIX la vila era el segundo puerto de España que más barcos fabricaba de madera, que más y más grandes. O sea que aquí había mucha madera. Y había también mucho esparto para las cuerdas de los barcos, con lo cual creemos que era una industria principal. Otras industrias, pues bueno, de todos lados, la agricultura y tal. El garum no lo sabemos. Hay una candidata, ¿verdad? Hay en la zona de Plans, una batería de balsas. Sí, una batería de balsas. Ahora se va a excavar parte, que es posible que dé resultados, pero ahí Podríamos sacaste tener. tú en el 96, ¿no? Sí, 97. sí, podríamos Sacaste tener un alguna par de ellas. sorpresa ahí, Ujú. pero no lo sabemos. No sabemos si se fabrican salsas de pescado o no se fabrican salsas de pescado. Es posible que sí, pero eso está muy entre alfileres ahora mismo el tema de la fabricación de salsas de pescado por la zona esta, salvo en Santa Pola. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque, Diego, hemos hecho un recorrido un poco novedoso, ¿no? Nos han faltado muchas cosas, pero bueno. Muchísimas, pero nos hemos comprometido a cumplir el tiempo y Sí, entonces verdad. ahora vamos a dar paso a la clausura un poquito. Ya os he dicho cómo va a ser. Carolina Frías y Rubén, por parte de los museos de la Villa Romana del Albir y de Vilamuseu un poco, y luego Rubén como presidente de la Asociación Cultural Hispania Romana, pues van a contar un poquito sus impresiones sobre este Festum, que ha sido una apuesta, porque yo no sé si es el primer evento de recreación histórica del mundo, desde luego en época romana, que se hace de forma virtual. Si no lo es el primero, es uno de los primeros, desde luego. Pero hemos tenido que inventárnoslo, no teníamos referentes. Entonces yo creo que con todas estas cabezas pensantes que hemos estado, incluso hay que dar las gracias a los jóvenes de Hispania Romana porque ellos nos dieron la idea de hacer el evento en Instagram. Y eso es uno de los valores de una asociación, el tener esas personas jóvenes ahí. Y bueno, que cuando acabe la cuarentena podéis venir a ver todo este patrimonio de la vila y del Alfás. Y hemos dicho con los socios de Hispania Romana que íbamos a hacer un brindis, ¿no? Porque estamos en la comida de despedida. Así que como cada uno va a brindar con lo que tiene a mano, tú pondrías una Mau, ¿no? Que tú... Sí, hombre, yo soy marileño, entonces me traeré un botellín de Mau. Yo me voy a poner aquí una mistelita a la salud de la gente, ¿eh? Así que, así que nada, pues gracias a todos y a todas por lo que habéis hecho, por el esfuerzo que habéis hecho. Creo que ha sido una cosa original y diferente y no voy a quitar más tiempo. Diego, gracias, ¿no? Hemos dado la visión que hemos podido. Ya daremos más información más veces y voy a por mi Mau. Ahí. Bueno, Venga. pues muchas gracias a todas y a todos. Y ahora voy a cortar un minuto porque Hispania Romana va a conectar y va a invitar a Carolina Frías para hacer la despedida. No Así es el que final aún, el final viene ahora, así que quedaros que va a estar muy guay. Quedaros Vamos a estar que- todos los recreadores aquí. ahora es el mogollón, el lío que se Ahora es produce. lo bueno. Ahora viene lo bueno de los eventos, así que no os vayáis. Así veis cómo funciona. Chao, Diego. Adiós. Hasta luego. Ya lo tengo bueno, ¿no?